¿Qué le pasa a un colombiano que sobrevive a un secuestro e intenta rehacer su vida? Cuando yo decidí venirme para el país y yo pregunté qué hacen las personas que han sido víctimas del conflicto, entonces alguien me decía, no, pues un medio de vida que puedes es ir y pedir en los semáforos, ¿no? Era el 2004. Pablo Fajardo vivía en Puerto Rico Meta con su esposa y sus 3 hijos. Se dedicaba a la ganadería y su patrimonio era tal que podría haber vivido el resto de sus días sin trabajar. Pero cayó en la mira de las FARC. Me amarraron de las raíces de un palo con una carpa de plástico por encima, plástico negro debajo en esto y amarrado aquí de las manos y de los pies. Ya me dijeron que venía el comandante Cachirri y que me iba a matar. Pues decirles, eso fue bien. Eso fue bien complicado, ¿no? Durante 16 días lo tuvieron en cautiverio, hasta que, el día en que iba en camino su verdugo, logró escapar en medio de las balas. Yo sabía que no tenía salvación, ¿no? Y apenas pasé por debajo de la cerca, arranqué a correr. Corrí tanto como que no me importó. Estas personas me dispararon en repetidas ocasiones con fusil. Después de salvarse milagrosamente y huir de sus captores, Pablo logra establecerse aquí en Bogotá, donde se esconde por un tiempo. Sin embargo, contrario a lo que él pensaba, su pesadilla apenas estaba comenzando. Habían personas extrañas, muchachos, personas en motos que seguían a mi familia, a mi señora, a mis hijas. Reunimos un poquito de dinero y fui a alguna agencia de viajes. ¿A dónde no necesitamos los colombianos visa para salir del país? Pero no, puedes ir a Panamá, entonces déme un pasaje a Panamá. Ahí permaneció unos días. Luego, unos coyotes lo llevaron a Costa Rica y allí pidió asilo. Finalmente terminó en Suecia, donde estaría los siguientes 9 años. Cuando yo sentí que había perdonado, dije, me voy para Colombia. Yo perdoné, me voy para mi país y sin importar vuelvo a empezar una nueva vida. Ha recibido ayuda de amigos y familiares, así como de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, que se encarga de asistir y reparar integralmente a quienes han sufrido el conflicto armado en Colombia. Alguien nos enfocó en esto porque realmente no teníamos mucha idea de la cuestión de la confección. Desde el año pasado vive en el sur de la ciudad con su esposa y su hijo Freddy, que padece de autismo. Trabaja por darles un mejor futuro. Lo importante es que ya no tiene miedo. Y las personas que me hicieron esto ya los perdoné, sí me los encuentro, hasta soy capaz de abrazarlos. Y ese hombre que me iba a matar, sí me lo encuentro, le soy capaz de decirle, ahora sí mátame que ya te perdoné y arréglatelas con Dios. Regresó porque cree en la paz. Y lo importante es creer, primero en Dios y en el proceso de paz, lo que se está haciendo hoy día y de verdad que seremos una Colombia mejor. Ederlidia Garizao recuerda con lujo de detalles el día en que recibió en su taller de modistería al hombre que, sin ella saberlo, ya era dueño de su futuro. Se me arrima, me dice que me felicita, me saca 200.000 pesos, me los entrega, me dice que felicitaciones porque el bolso quedó muy bien hecho, que mucho gusto con Carlos Castaño, soy el jefe del grupo de AUC, Autodefensas Unidas de Colombia. Ella es Ederlidia, la mujer que por 7 años fue la costurera de las Autodefensas Unidas de Colombia. Hoy, 15 años después, reconstruye su vida puntada a puntada. Llegar aquí a Bogotá con solo la ropa y mis hijos y que hoy tenga esto, es una bendición de Dios. Para Ederlidia, esta historia comenzó en el 99 en Apartadó, Antioquia, cuando se separó de su esposo porque no aguantó sus infidelidades. Se fue con sus hijos para San Pedro de Urabá, a casa de su madre, de quien aprendió los secretos del hilo y la aguja cuando era una niña. Allí la buscaron por su talento. Me trajeron tela y yo les hice unos uniformes ahí en la casa de mi mamá. Eran uniformes militares y por ende ella siempre pensó que trabajaría para el ejército. Le ofrecieron un taller propio. Era un sueño hecho realidad. O eso creía, hasta aquel día en que conoció a Carlos Castaño. Ahí entendió en qué se había metido. Yo ahí ya sentí miedo porque uno decir, pues, yo estaba haciendo un trabajo
pero lo hice por necesidad y de pronto por ignorancia. Desde entonces, aunque no cargara armas ni participara en enfrentamientos, fue una paramilitar más, tanto que en el 2002 le costó su libertad. Finalmente, las AUC intervinieron para que saliera libre. Yo me fui nuevamente para mi mamá con mis hijos, que fue una llegada muy impresionante cuando yo veo a mis hijos, porque igual yo los había dejado todos tres. Pero una vez más tuvo que alejarse de ellos y volver al monte. Allí estuvo 4 años más. La persecución del gobierno fue muy continua, la del ejército, la policía. Eder Lidia se desmovilizó y buscó comenzar su negocio de nuevo en Medellín, pero allí otros desmovilizados intentaron obligarla a entrar a bandas e incluso atentaron contra su vida. Tuvo que huir una vez más, esta vez a la capital. Eder Lidia comenzó con tan solo 2 máquinas en su casa. Hoy ya tiene este taller en el cual tiene 20 máquinas y le da trabajo a desplazados, desmovilizados y madres cabeza de familia. Ella ha recibido ayuda de la Agencia Colombiana para la Reintegración y hoy, con su empresa Malija, confeccionan uniformes para grandes empresas como Coca-Cola y Banco Caja Social. Pues yo les mando el mensaje a toda esta gente, a los empresarios, que confíen en nosotros, que confíen en ellos, porque todos los que van allá no somos malos. Muchos caemos allá por ignorancia o por falta de oportunidades. Uno merece otra oportunidad en la vida. Una persona dice que quiere ingresar a las FARC. Bueno, listo, ingresa. A partir de que usted llega al campamento, ya el reclutamiento es obligatorio. Si usted ya no puede decir, no, es que ya no quiero, ya me voy, no. Ya está aquí y aquí se queda. Sabas Emilio Duque tenía 15 años cuando entró a la guerrilla. Había crecido en Valledupar, donde él no recuerda haber visto presencia del Estado. Quienes ejercían autoridad eran los guerrilleros. Yo creo que el arma era algo que te daba poder. Las muchachas, las mujeres se fijaban mucho en ese tipo de personajes. Había crecido con un padre que él define como autoritario. Él no le permitía estudiar. Otro sueño que yo tenía de muy niño era tener un arma, así fuera de juguete, pero mi papá nunca nos dio un juguete. Entonces, hasta que un día un comandante loco fue cuando nos dijo, aquí está esta pistola, para que ustedes hagan parte de las FARC. Eso a mí me llamó mucho la atención. Poco a poco fue entendiendo a dónde había llegado y empezó a sufrir las consecuencias. Yo estuve preso, pues me capturaron con un cargamento de armas y soborné a un juez para que me dejara en libertad. Todo ese huracán casi le cuesta la vida. En el 2002, integrantes de las AUC le hicieron un atentado y, según él, miembros de la fuerza pública también participaron. Le dieron 6 tiros. Ni siquiera las torturas, cuando a mí me capturaron, que me torturaron, ni los balazos que me dieron, me dolió tanto como pensar que ya no voy a volver a caminar. Eso fue un trauma muy difícil de superar. Pero logró recuperarse con la ayuda de la misma guerrilla. Con el tiempo, esa ayuda se extinguió y entonces fue cuando se acogió al programa de desmovilización. Si me iba a entregar, si me iba a acoger a ese programa, era para realmente aprovecharlo y que con la convicción de que más nunca volvería a ver un arma como la solución a un problema. Saba ya perdió la cuenta de cuántas personas han pasado por sus salones de clase. Él ya lleva 9 años enseñándole a personas de todas las edades cómo hacer artesanías como esta, que le ayudan a ocupar su tiempo y a tener un sustento para vivir. Me gusta ayudar, me gusta enseñarle a las personas y creo que es una manera de reparar a la sociedad de manera simbólica, porque uno no tiene cómo reparar económicamente a nadie, pero creo que simbólicamente se pueden hacer reparaciones mucho mejores. Su mensaje para todos los desmovilizados es a buscar cómo van a aportar a la sociedad para que ésta los acoja de nuevo. Hay que diferenciar el proceso de paz de la paz. Si bien es cierto, es un paso muy importante quitarle el fusil a una persona, yo creo que el verdadero desarme integral de la persona está aquí.
El día en que los paramilitares le dieron plazo a Ángela hasta las 2 de la tarde para irse de Guatapé, en Antioquia, fueron a buscarla a la 1. Ella ya se había ido. En casa solo quedaba su hijo de 16 años, quien al abrir la puerta halló a unos hombres armados. Buscaban a su mamá para matarla. Cuando mi hijo pregunta que por qué me iban a matar y ellos le contestaron que la orden era matarme porque el comandante y otros 2 paramilitares me habían violado y la orden era matarme. Hoy, Ángela se pregunta por qué le dijeron la verdad a su hijo. Quizás por eso mantendría en secreto lo sucedido durante los siguientes 10 años. Fueron tiempos en los que esculcaba las canecas de basura para comer y en los que llegó a ejercer la prostitución. Lo más duro era cuando me tocaba irme a acostar o a dormir con un hombre, era más duro todavía, donde de verdad yo sentía que no me provocaba sino matarlos. Pero quizás nada fue tan doloroso como cuando fue a la fiscalía y le hicieron preguntas que ninguna mujer quisiera tener que responder. Yo empecé a hablar porque fui a denunciar mi hecho a la fiscalía y no me sentí capaz de hacerlo porque la primera pregunta que me hizo el funcionario era que cuánto había durado cada perpetrador en el hecho. Entonces con esto me sentí fue peor, de cargar 10 años callada y enseguida el funcionario hacerme las preguntas que me hizo de qué color llevaba las uñas pintadas en el momento, pues yo creo que esas son preguntas que no se le debe hacer a ninguna persona. Entonces acudió a la Defensoría del Pueblo, donde por primera vez encontró un refugio en medio de la avalancha que ahora era su vida. En ese momento dice uno, no, es que a mí me da vergüenza, yo cómo voy a contar que a mí me violaron, qué pena, qué vergüenza, porque siempre se creaban los mitos de que uno era el culpable que lo habían violado. Ángela se dio cuenta que no era la única a la que esto le había sucedido. De hecho, según cifras de medicina legal, 85 de cada 100 mujeres en Colombia han vivido algún tipo de abuso sexual. Empecé a encontrar más mujeres y yo decía, no fui sola, no estoy sola, habemos muchas, de una u otra manera, todas con casos diferentes, pero a la hora de la verdad todas fuimos víctimas de violación, todas. Desde ese momento, Ángela no solo decidió no volver a callar nunca, sino que se convirtió en la mano que ayuda a muchas mujeres a salir del abismo del silencio. En estos barquitos las ponemos a escribir lo que ellas quieren deshacer de sus vidas, la rabia, el rencor, el odio, la venganza, la ira, la tristeza, todo lo que genera el hecho. Entonces ponemos los barquitos en una tabla y los quemamos para que el agua se los lleve. Ella incluso está segura de qué le diría al hombre que ordenó su violación si se lo encontrara frente a frente de nuevo. Que lo perdono, porque nada me gano con decir, venga, que es que lo va a llevar para la cárcel o no, yo los perdono. Así como los perdoné sin estar frente a ellos, ojalá tuviera la oportunidad de tenerlos al frente mío y solamente buscar 2 cosas, el perdonar, pero el perdonar diciéndome la verdad, el por qué me violaron. Desde hace 4 años, la vida de Hilber Iter no es la misma. Tú te levantas en la mañana y lo primero que haces es colocarte sus pantuflas, ¿verdad? Y sales, no sé, para la ducha, a cepillarse, ¿cierto? En su pijama. Y normal. Pero ya a estas condiciones ya uno se levanta y lo primero que tiene que pensar es dónde están sus muletas. O sea, ya es un cambio radical. Vestido con saco y corbata, la prótesis que lleva en su pierna derecha pasa desapercibida. Antes de entrar a su clase de las 9 de la mañana, Hilber cuenta con la naturalidad de quien ha vivido la guerra desde chico, cómo se convirtió en víctima del conflicto armado. Ya empiezo a llegar a los grupos, ya empiezan a haber, digamos, como enfrentamientos entre ejércitos, bombardeos, o sea, como lo que realmente es la guerra. Sus padres de ascendencia indígena salieron desplazados del Cauca y se refugiaron en el departamento del Meta. A medida que creció, tuvo que rebuscarse la vida. Con el tiempo, descubriría la actividad que para esa época le daría un mejor sustento y lo llevaría de nuevo al campo, la coca. No es fácil cargarse, digamos, un bulto de plátano, un bulto de yuca, digamos, y caminar 8 o 12 horas con un bulto de plátano de yucas a la espalda, que coger, digamos, 1000 gramos de base y llevársela y venderla en un puerto. Fue así como llegó a trabajar en la zona rural del municipio de Teorama, en norte de Santander. Pues salgo a trabajar a las 6 de la mañana, un 12 de noviembre. Y es donde
pues piso una mina antipersona y es donde pierdo el pie. Hilbert no sabe quiénes instalaron la mina. Supone que la guerrilla, pero conocer la respuesta no le interesa. No tiene rencores, solo anhela que acabe una guerra eterna que percibe como inútil. Es decir, si ese producto genera tanta guerra, pongámonos de acuerdo y busquémosle una solución. ¿Por qué hacernos daño entre nosotros mismos? Hilbert actualmente se encuentra en un entrenamiento que le permite adaptarse a la nueva prótesis que tiene hace un par de semanas gracias a la Fundación CIREC. Hilbert ha continuado su vida con la valentía de un fénix que renace de las cenizas. Actualmente estudia asistencia en administración en el SENA, gracias a un programa que al culminar los estudios les asegura empleo a personas con limitaciones físicas como la suya. Con esto busca aportar su granito de arena a la paz. He vivido toda mi vida en guerra y sentirla, digamos, mucha gente se contradice porque de pronto no la ha vivido, la ha escuchado, la ve por la televisión, pero no la ha vivido, no la ha sentido. Y realmente en estas condiciones sí uno siente que Colombia necesita paz.